En la Gran Chiquitanía, en el departamento de Santa Cruz, en 400 comunidades viven casi 60.000 indígenas chiquitanos. Los chiquitanos son una cultura producto de las misiones, porque diferentes etnias fueron reunidas por los jesuitas entre los años 1691 hasta 1776, estableciendo lo que se llaman misiones chiquitanas. La cultura chiquitana surgió de la influencia mutua entre diferentes etnias y fruto de la imposición de la cultura de los misioneros jesuitas de origen europeo. Ellos ejercieron influencia hasta el año 1776, cuando fueron expulsados por las casas reales de Portugal y España, contando con el aval del Papa debido al temor que éstas tenían que los misioneros jesuitas ejercieran demasiado poder y formaran un Estado dentro de las colonias. Hoy, la chiquitanía ha vuelto a la memoria de nuestro continente a través de la música del tiempo de las reducciones. La labor de los padres jesuitas de entonces era llevar a los diferentes pueblos de la región enseñanzas de la fe cristiana, tratando de eliminar los propios valores religiosos y sociales de los indígenas, y cambiaron sus sistemas de producción y distribución. Testimonios de la época, como el del reverendo padre Knockler, misionero de Santa Ana hasta 1767, nos dejan un valioso documento. Él describe cómo los jesuitas se dotaron de métodos para la cristianización de los indígenas, tales como el teatro, y lo más importante, la enseñanza de la música europea. En Europa, en esta época, se tocaba la música barroca, es decir, música de la élite, de las cortes reales y del clero, siendo estos parte de la clase dominante. La música del barroco de ninguna manera era compartida por el pueblo, y tampoco sus compositores tenían orígenes populares. Mientras tanto, en la chiquitanía de comienzos del siglo XVIII, los indígenas tocaban sus tonadas propias con instrumentos como la flauta y el bombo. Durante los años que duró la evangelización de los jesuitas, estos pudieron introducir instrumentos de cuerdas, tales como el violín y el cello, de viento como el oboe, clarinete y el órgano, entre otros. En el momento en que los indígenas comenzaron a usar algunos instrumentos nuevos, en primer lugar el violín, también su propia música vivió un cambio. Además, los jesuitas enseñaron la nueva música a indígenas, formando solistas y coros indígenas. Hasta hoy encontramos en las ex-reducciones especialistas indígenas en música eclesiástica, llamados solfa, que cantan entre varios desde el coro, ubicado en las alturas del interior del templo, encima de la puerta principal. La introducción de la música barroca fue labor de los jesuitas, y fueron ellos quienes compusieron esta música. Nada tenían que ver los indígenas con esta música, tan ajena como todas las innovaciones que trajeron los cristianos. Los indígenas se veían obligados a tocar en orquestas las partituras que les fueron entregadas y enseñadas por los reverendos padres católicos. Pero seguramente a ningún chiquitano le nació componer la música barroca. Solo tenían que obedecer y cumplir por no recibir castigo, como testimonian documentos de la época. Sin duda alguna, los años que duró la evangelización de los jesuitas han dejado hondas huellas en la cultura de los chiquitanos, y hasta hoy la identidad cultural de su pueblo está influenciada por las reducciones. Es decir, la cultura de los chiquitanos ha recibido importantes impulsos de los jesuitas. Esta influencia parece también manifestarse en la música actual de los chiquitanos, donde los expertos en música encuentran elementos de la música barroca, popular europea y hasta de la música de esclavos negros. La evangelización de los pueblos indígenas significó cambios profundos en su vida espiritual, social y económica. Cambios que no se introdujeron fácilmente y que resultaban dolorosos para la población indígena.
Muchos intentos de huidas y retorno de los indígenas a las selvas se registraron en las reducciones, y no son pocos los levantamientos indígenas en estas reducciones. Tanto entonces como hoy, todo cambio profundo significa dejar algo conocido para cambiarlo por algo desconocido e incierto. La música barroca tiene su encanto propio, pero sus amantes solo la podrán disfrutar en toda su expresión cuando analicen y conozcan su real dimensión. El chiquitano, hombre de la tierra de la gran chiquitanía, solo era ejecutor de un estilo de música que nos impresiona, pero tanto en el tiempo de las reducciones como hoy, esa música es ajena a su verdadero ser. Sostener lo contrario significaría falsificar la historia.